Hola nuevamente, vamos a iniciar con la sesión 4. En esta sesión vamos a hablar de la categoría de energía y atmósfera que evalúa LEED. Como ya conoces el proceso de la presentación, lo dividiremos en dos partes. En la primera parte hablaremos de energía y atmósfera, cuál es el desempeño energético, los programas que podemos implementar, hablaremos de la reducción de la demanda, cuáles son las estrategias y finalizaremos esta parte hablando de la iluminación interior. Para la segunda parte hablaremos de la eficiencia energética, los refrigerantes, un poco de la historia, la normativa, hablaremos de algunas estrategias y de energía renovable. Y concluiremos esta sesión hablando del comisionamiento, qué es, cómo funciona y algunos referentes de proyectos. Vamos a empezar entonces con energía y atmósfera. En edificios, la energía es responsable del 24%, es responsable también del 13% de las emisiones del CO2 y del 8% en la red y de carbono directo. El 21% corresponde al carbono operacional y el 11% al carbón embebido. La normativa que rige esta categoría será la ASHRAE 90.1 del 2010, en donde nos dirá los estándares de energía para edificios excepto edificios residenciales y de poca altura. ¿Qué nos habla LEED del desempeño energético? Nos dice que la eficiencia energética más la reducción de la demanda nos dará una reducción de gases de efecto invernadero. Los ahorros por eficiencia energética deben ser cuantificados siempre y para esto se necesitará una línea base que nos dará LEED. Se puede usar la Target Finder de la CEBS, que es la calculadora en línea de la EPA y que va a ayudar a los arquitectos, ingenieros, propietarios y gerentes de propiedades a evaluar el rendimiento energético de los edificios comerciales y de los edificios existentes. También tenemos una plataforma que es la Energy Star, que nos va a ayudar a nosotros como consumidores a tomar decisiones de compra informadas suministrando datos sobre la eficiencia energética de los productos. Los productos de Energy Star consumen mucha menor energía y reducen la emisión de gases de efecto invernadero. También tenemos herramientas como el Design Builder. Este software es muy bueno para darnos información sobre eficiencia energética y el software de Autodesk Revit, que también es muy efectivo a la hora de darnos información sobre la demanda de la edificación. Estas herramientas nos van a servir para tener una comparación de edificios a nivel mundial y también para tener una decisión más acertada de las evaluaciones y de las medidas que vamos a tomar con respecto a nuestra edificación. ¿Cómo podemos reducir la demanda energética para edificios existentes? Por medio de auditorías energéticas. Estas son procesos que se llevan a cabo en edificios existentes y tienen en cuenta el costo-beneficio. ¿Cómo podemos hacerlo? Por medio de una inspección funcional, con análisis de usos de energía en proporciones, y aquí te pongo un ejemplo. Estos dos gráficos que te muestro aquí representan cómo se comportan las edificaciones en un clima un poco más cálido y otro en un clima un poco más frío. En la gráfica superior nos representa el HVAC con un 50%, la iluminación con un 20%, las tomas con un 20% y el agua caliente en un 10%, porque claramente en clima cálido no vamos a requerir de agua caliente. Y en clima frío, en clima frío me refiero a en un clima que no varíe a lo largo de los años. Por ejemplo, un piso térmico como en Bogotá, Colombia, en donde no contamos con estaciones debido a que estamos cerca al trópico, corresponde a un 10% para el HVAC, iluminación del 30%, tomas del 20% y agua caliente al 40%, ya que pues requeriremos más agua caliente en este tipo de edificación. ¿Qué otras medidas podemos tomar? Con la identificación de medidas y ahorros asociados, con el análisis de inversiones y con el plan de implementación y priorización. También podemos reducir la demanda energética para los edificios nuevos por medio del dimensionamiento. Y esto es importante ya que debemos evaluar el tamaño de nuestro proyecto. Mientras más ajustado o más pequeño sea, se va a consumir menos energía y se va a gastar menos material. También es importante la orientación que va a tener nuestra edificación y la localización, ya que de esto dependerá las buenas estrategias y la eficiencia energética de nuestro edificio. ¿Qué pasa? Que nosotros debemos responder a la demanda. ¿Cuáles son esos retos de eficiencia energética y soluciones de gestión de la demanda? El primero es reducir el consumo. ¿Cómo? Mediante la mejora de la eficiencia de equipos y procesos y con la concienciación sobre el ahorro energético.
Segundo, con el desplazamiento del consumo de la hora punto a la hora valle. ¿Qué quiere decir esto? Con la discriminación horaria y con la respuesta a los precios del mercado. Tercero, con el llenado de horas valle, esto con centrales de bombeo, tecnologías de almacenamiento y recarga del vehículo eléctrico. Y cuarto, con la reducción del consumo en horas punta del sistema, con servicios de interrumpibilidad y gestión automática de carga. ¿Cómo más podemos reducir la demanda energética en edificios nuevos? Con el control del uso del agua. Esto, mientras más consumo de agua tengamos, más energía se gasta. ¿Por qué? Porque se requiere más energía para calentar el agua y también para bajar los sistemas. ¿De qué manera nosotros podemos reducir esta demanda? Con el uso de grifos ahorradores o con duchas ahorradoras, ¿vale? Cuando hablamos del desempeño energético y de la eficiencia energética, es importante hablar de la envolvente. La envolvente es la comunicación térmica entre el exterior y el interior. Por tanto, es parte fundamental del desempeño energético de un edificio. Mientras menos aislamiento tengamos, menos masa térmica tendremos, y mientras más aislamiento tengamos, más masa térmica tendremos. ¿Cuáles son esas estrategias para cumplir la demanda? En edificios de baja carga interna, con un buen aislamiento y con un buen diseño bioclimático. Y en edificios de alta carga interna, con la reducción de las cargas internas, la optimización de la ventilación y el control de la radiación solar. Ahora explicaré cuáles son las estrategias para cumplir la demanda por medio del HVAC. ¿Qué es HVAC? Es calefacción, ventilación y aire acondicionado, procediendo de la expresión en inglés Heating, Ventilation, Air Conditioning. Es importante que estas estrategias las contemplemos desde el diseño integrativo. Luego de hacer todos los análisis de reducción, es importante pensar cómo se puede bajar el consumo. Por ejemplo, que se use el tiempo que sea necesario, que tenga un sistema de control, por ejemplo, que tenga un sistema de control del exterior, por medio de sistemas llamados free cooling que van a mejorar la carga del exterior y van a identificar cuál es la potencia de frío o de calor según la zona climática. También es importante tener un análisis de costo, costo de efectividad, costo-beneficio. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos un proyecto muy grande, lo que se hace es realizar distintos distritos térmicos para no tener un sistema por cada edificación, ¿vale? En cuanto a las estrategias de iluminación, es importante también que la contemplemos dentro del diseño integrativo, ¿ok? Existe también un sistema de automatización que nos va a ayudar con estas estrategias, que es el Building Automation System. Este es un sistema de monitoreo y control que nos va a ayudar a tener una supervisión de todos los equipos. También tenemos una certificación que se llama la Neto Cero Energía. Es una certificación que va a premiar a todos aquellos edificios que logren cumplir la demanda, produciendo la energía que se van a consumir. Por ejemplo, con la implementación de paneles solares o con la implementación de paneles térmicos, ¿vale? Entonces vamos a terminar esta primera parte hablando de dos estrategias principales para mejorar el consumo de la iluminación interior. El primero es calcular el lumen por vatio de cada una de las fuentes emisoras de nuestro proyecto con el fin de tener una iluminación de alta eficiencia. Y el segundo es tener un aprovechamiento de la luz natural, es decir, automatismos en zonas de ocupación puntual. ¿Qué podemos hacer? Implementar sensores de presencia o temporizadores. Vale, entonces con esto concluimos la primera parte. Recuerda que cualquier duda que tengas nos lo haces saber.